Hola, segundo medio. Esta clase es la última de la unidad de rectas. ¿Y cómo vamos a terminar rectas? Haciendo algunas aplicaciones. Muy importantes, son unos primeros modelos matemáticos que no son nada más que tomar una situación de la vida diaria, llevarla a ecuaciones y ahí poder pensarla, sacar conclusiones, etc. Al que le guste, la ingeniería matemática lo espera. Dos problemas, muy cortita esta clase, muy cortita. Un problema que no está en la guía 5, que es la que vamos a ver hoy día, es este. A un móvil que se desplaza en línea recta con velocidad constante se le toman las siguientes medidas. A los 0 segundos lleva 0 metros. A los 10 segundos, 500 metros. Y se pregunta por una ecuación que muestre cómo se desplaza el móvil en función del tiempo. ¿Ya? Aquí algunos conocimientos de física, ¿cierto? Bueno, se desplaza en línea recta, con velocidad constante, movimiento rectilíneo uniforme, etc. Sabemos entonces que el gráfico de, si tenemos distancia, la distancia que recorre y el tiempo, es una recta. Y tenemos dos puntos. Y si tenemos dos puntos de ella, vamos a poder sacar, por supuesto, la ecuación de la recta. Primer punto, 0,0. Y segundo punto, a los 10 segundos, llevaba 500 metros. A los 0 metros, 0 segundos. Y a los 10 segundos, ¿cierto? 500 metros. 500. Pongámosle ahí el 500. Pucha, quedó feo el 500. Ya. Y entonces... Ahí. Y con esta reglita. Vamos a estrenar esta reglita. ¿Sí? Esa va a ser la ecuación del móvil, ¿cierto? Así se relaciona la distancia con el tiempo que recorre. A los 10 metros, ¿sí? No sé, ahí. A los 10 metros llevaba 500, ¿cierto? A los 10 segundos, perdón, llevaba 500 metros. Y a los 0 segundos 0 metros. Y así se va comportando. Tum, 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 ¿cierto? Y me va a pedir, me piden la ecuación que relaciona esto. ¿Cómo hago la ecuación? Es la ecuación de una recta, ¿cierto? Lo que me va a relacionar T con T. La distancia que recorre con el tiempo. Rápidamente. Antes nosotros teníamos que la ecuación de la recta, la principal, era esa, ¿sí? Pero ahora, y esta es la parte difícil, esta es la parte muy difícil a veces, darse cuenta que ya Y no es Y ni X es X, Y es D, ¿sí? Entonces D es igual a MX, X del tiempo más N. Entonces mi problema está en sacar M y N, ¿sí? Si miro este gráfico, al tiro que sé, ¿qué cosa sé inmediatamente? N, ¿cierto? Porque en la intersección con el eje de la Y ya este es 0. Eso es el tiro que es 0, ¿sí? Y me falta M. ¿Y cómo saco M? Con dos puntos, ¿cierto? M es delta I partido por delta X, pero ya dijimos, aquí no tenemos I, tenemos D, delta D partido por delta T, que es este punto, que es 10,500, con el otro punto que es de la recta, que es este, que pasa por el 0, 0, por el origen. Entonces, 500 menos 0, dividido por 10 menos 0. 10 menos 0. ¿Sí? Que eso es 50. Una observación, no poco importante en este tipo de movimientos. La pendiente, fíjese, distancia en metros, tiempo en segundos. Entonces, esta está en metros partido por segundo. ¿Qué cosa es eso? Metros partido por segundo, velocidad. Al tiro se acuerdan, velocidad, ¿cierto? Y con más exactitud en realidad deberíamos decir rapidez, porque la velocidad es un vector y la rapidez es la magnitud de ese vector, ¿cierto? Y es 50. Esa es la rapidez con que se mueve el móvil, 50 metros por segundo. Entonces, la pendiente, una moraleja para física que sirve y también para algunos problemas matemáticos, que la pendiente en un gráfico distancia-tiempo de la recta es la rapidez, ¿sí? En
MRU. Ya, eso era la primera pregunta. Pero escribámosla finalmente. D igual a 50 por T. Ya dijimos que N valía 0. Listo, nada más. Simple, sencillo. ¿Sí? Y ahora le podemos hacer las preguntas que queramos a esta ecuación. Si damos el tiempo, tenemos la distancia que recorre. Si damos la distancia que recorre, tenemos el tiempo que demoró en recorrer esa distancia. Y esa es la pregunta de ¿en qué tiempo se ubica en la posición de 64,2 metros? Entonces, si la distancia, hagamos al tiro la pregunta B aquí, esta era la A, ¿cierto? Si esto es 64,2, ¿cuál es el tiempo? Pues pasamos dividiendo, queda 64,2 dividido por 50, que se lo multiplicamos por 2 da 128,4 dividido por 100, es decir, 1,284 en segundos, ¿cierto? Ese es el tiempo que se demoró en recorrer. Listo. Vamos al problema 2 y último que voy a hacer. El problema 2 que voy a hacer es el 4 de su guía 5, que es la que va con este video, ¿cierto? Con esta clase. ¿Borramos todo? Borramos todos. A lo mejor en esta semana, la primera de mayo, nos vemos en vivo y en directo un día de estos, a medida que vayamos. Probablemente lo hagamos por Zoom y en un par de semanas más usando una aplicación que compró el colegio ahí para que nos podamos comunicar mejor. ¿Sí? Ya. Vamos a esto, al problema 4. El problema 4, que lo saqué de un libro yankee, dice lo siguiente. Dice, en 1950 la esperanza de vida de una mujer estadounidense era de 72 años. En 1970 era de 75 años. O sea, E la esperanza de vida y T el número de años transcurridos desde 1950. Ajusta una recta a los puntos dados. Ya. Entonces, la historia es la siguiente, ¿cierto? Que en 1950, la esperanza de vida de una mujer estadounidense, era de 72 años. ¿Sí? Después se volvió a hacer la misma encuestita, pero en 1970 y subió a 75 años. Entonces, suponiendo que varía linealmente, eso siempre tiene algún rango, porque no se puede suponer infinitamente, pero suponiendo que varía linealmente, encontrar la relación que hay entre la esperanza de vida de una mujer norteamericana y los años. Y aquí también nos damos cuenta que tenemos dos puntos, ¿cierto? El tiempo y la esperanza de vida, ¿cierto? Que ahí dicen, llámenle E, por favor. Ya esto tenemos. Entonces tenemos dos maneras de hacerlo. Una que es muy larga y que no se la aconsejo y que por eso es la idea de hacerlo, que es que aquí nosotros dijéramos, hasta por allá, ya. Por aquí va a estar en 1950 y por aquí va a estar en 1970. Este es el tiempo. Y la esperanza de vida entonces va a estar, ¿por qué siempre quedan? Si no uso regla me quedan tan chuecas las rayas, ¿no? Y en 1950 sería con 72 años. Ahí. Por ahí. En 1970, ¿sí? Va a ser con 75 años. 75 y 72. ¿Sí? Y bueno, y aquí tendría que empezar a hacer yo esta rectita así. Pero se fijan como que queda fea la cosa, como que sobra espacio, que aquí es muy grande, que es muy chico, no sé. Y además que los números son grandes. Entonces hay una manera de trabajar más sencillo esto, mucho más sencillo. Y es la siguiente. Vamos a ponerlo aquí. Vamos a hacerlo ahí, espero que se vea bien. Es la siguiente, miren. Trasladar esta recta que está aquí, esta recta que está aquí, esta que está aquí, ponerla acá.
llevarla para allá. Y hacer entonces que esto sea el gráfico, este pedacito de aquí. Y 1950 va a pasar a ser 0 y 1970 va a pasar a ser 20. Eso. Entonces aquí el 0 va a equivaler, estamos pensando que el 0 es 1950, ¿sí? Y en 1950, ¿cuánto tiene? 72 años. 72 años, ¿sí? ¿Sí? Y a los 20 años después, si el 0 era 1950, a los 20 años después era 1970, ¿m? En 1970 tiene 75 años, ¿sí? Vamos a utilizar un poco esta reglita para que me la tengo, ¿sí? Ahí. Ya, eso. Y ahí están los dos puntos. Y en vez de que esa recta quede ahí, esa recta queda allá. Mucho más linda. ¿Ah? Mucho más linda y más fácil de trabajar. Y la esperanza de vida en años, el tiempo también en años, ¿cierto? Tiempo en años. ¿Sí? Miren. ¿Ven? Esto lo trasladé aquí. Y aquí hice el gráfico. Ahí hice el gráfico. ¿Ah? Lo que antes era 1950, ahora es 0. Lo que antes era 1970, ahora es 20. Y esta ecuación la puedo sacar fácilmente. La relación que hay entre la esperanza y el tiempo, ¿cierto? Recordemos que ahora en vez de I tenemos E igual a mx, que es t, más n. Y lo bueno que aquí, por ejemplo, tenemos n al tiro, no tenemos que entrarlo a calcular. Podríamos calcularlo, pero no. Y m es facilito de sacar también. ¿Ah? M es delta I partido por delta X. Y los dos puntos que tenemos son aquí 20,75 y 0,72. Entonces hacemos delta I, la resta de la I, que en este caso son E, 75 menos 72, ¿sí? Menos 72, dividido por 20 menos 0, delta T. 20 menos 0. Y eso da 3/20. Entonces la esperanza de vida va a estar regulada por esta ecuación. 3/20 t más esa una t. ¿Sí? T más 72. Hermoso. Ya no me puedo preguntar lo que se me antoje, ¿cierto? En la pregunta B me preguntan, ¿sí? Hagamos esa nomás, ¿sí? ¿Qué pasa? ¿Cuál sería si se mantiene linealmente esto, ¿cierto? En el año 1993, ¿sí? Entonces veamos qué pasa en el año 1993, ¿sí? 1993. ¿Qué edad va a tener? Ahora, si en 1950 era 0, 1970 20, 1993 van a ser 43 años, ¿cierto? Después de 1950. Entonces, para 43 veo qué esperanza de vida me da. Eso. Entonces, es nada más que llegar y reemplazar eso por 43 partido por 20, ¿así? ¿Sí? Más 72. ¿Sí? Y eso da, yo lo hice en algún minuto en la vida, da. Está en la respuesta, creo, pero no tengo la respuesta. 78,45, si es que no me equivoco. 78,45 años. ¿Sí? Entonces, una mujer estadounidense, si esto se mantiene en línea, cuando sea 1993, en 1993, que ya pasó hace tiempo, ¿sí? Su esperanza de vida era esa. ¿Sí? Y así va a ir creciendo la esperanza de vida. Bueno, hasta el 2020. Ahora veamos cuál va a ser la esperanza de vida con este coronavirus que no nos deja tranquilos. ¿Ah? Bueno, eso es, muchachos. La idea es que ustedes se pongan a trabajar en los ejercicios de la guía 1 y empiecen a ver que todos son rectas, ¿no? El primero, mire, habla de largo de cola, por ejemplo, y longitud total. Entonces, para el 1, mi consejo es que pongan aquí el largo de la cola y aquí la longitud total, que pongan los puntos
Aquí no hay necesidad mucho de aproximar. Pues, ¿ah? Ponen los dos puntitos y van a sacar la recta. Así, ¿qué fue lo que hice yo? ¿Sí? ¿Sí? Tienen 70 con 440. Y esos son los dos puntos. Les dejo adelantado para que se entusiasmen y empiecen al tiro. ¿Ah? Y el otro punto es 135 con 895. Aquí conviene hacer bien la recta y listo y reemplazar. ¿Sí? Esto para el ejercicio 1 que tienen que hacer. Y trabajen, pues traten de hacer todos los ejercicios que están ahí. Van con respuesta. Que estén muy bien. Y ya la próxima clase será una nueva unidad para empezar a avanzar más rápido. ¿Les parece? Sí. Ok. Que estén muy bien. Chao. Deditos.